De vuelta, esto es Puntos de Vista. Le damos la bienvenida a Isabel Calle, directora del programa de políticas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. ¿Cómo estás, Isabel? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Julio. Bueno, y en principio recoger la opinión de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental respecto a este paquete de medidas que tiene como propósito ayudar a que la economía incremente su dinamismo, que haya más inversiones, que sea más fácil también para los inversionistas extranjeros, sobre todo en nuestro país, desarrollar algún tipo de industria. Sí, definitivamente yo creo que es muy importante tratar de dar este mensaje, y yo creo que hace un par de años, cuando el Ministerio del Ambiente creó el SENACE, ese fue el mensaje, ¿no? Tratar de que el inversionista tuviera mayor predictibilidad, de que se encontrara con una sola institucionalidad, ¿no?, donde pudiera recurrir y, digamos, tener la capacidad de negociar de alguna manera todos los permisos ambientales. Eso es la esperanza del SENACE, eso es lo que se quiere del SENACE. Y está la posibilidad, lo que pasa es que todavía no estamos dejando crecer al SENACE, para tratar de evitar tener esta problemática de una institución sin recursos, una institución que recién se está creando. Lo que se dijo es: vamos a tener un cronograma transitorio, un cronograma gradual, donde el SENACE está capacitado, tiene recursos, y recién ahí se transfiere competencias. Entonces, estamos ante un panorama donde el SENACE ni siquiera ha nacido en términos prácticos de funciones. Entonces, las medidas que está promoviendo yo considero que son un poco incongruentes con las medidas que dieron cuando crearon el SENACE, o las medidas que se da cuando modifican la ley del sistema de fiscalización ambiental y se sube el tope de multas. Entonces hay un poco de incoherencia, y yo creo que promover la inversión económica para nada necesariamente tiene que implicar bajar estándares ambientales. Yo creo que es al contrario. ¿Y este paquete, estas medidas, están bajando los estándares ambientales? Lo que ha trascendido, y ya es conocido en muchas redes, es que básicamente, diría, son tres medidas. La primera es que quieren que las zonas reservadas sean zonas reservadas que se creen mediante decreto supremo, que se ha aprobado por Presidencia del Consejo de Ministros, y antes se aprobaban por resolución ministerial. Porque y que le correspondería solo al Ministerio del Ambiente. ¿Por qué? Porque la zona reservada es una categoría transitoria. Yo no sé qué quiero hacer de esa área protegida. Yo lo que quiero ver es crear un proceso donde finalmente, luego de un tiempo, yo diga qué tipo de categoría es, si va a ser un parque nacional. Y en estas zonas protegidas se desarrollan una serie de actividades que no necesariamente podrían ser de la competencia de ambiente. Es decir, si lo llevan al pleno, no al pleno, al Ejecutivo, entonces todos los sectores estarían participando y estarían comprometiéndose, ¿no?, a preservar estos espacios si es que lo aprueban. ¿Eso no sería mejor? Definitivamente, por eso te digo, es una categoría transitoria, pero lo que estamos haciendo es que la categoría zona reservada va a tener que ser aprobada por decreto supremo, que es lo mismo que se necesita para crear un área natural protegida a nivel nacional. Entonces, si ya no hay diferencia, lo que va a suceder en la práctica es que ya no vas a tener que constituir, si el camino es muy largo para hacer una reservada, mejor de frente hay que hacer un área natural protegida. O sea, al final lo que se está promoviendo es que ya no haya zona reservada, sino que haya el camino más corto, sea de frente, crear un área natural protegida. El problema es que yo creo que se dice siempre que en el sector ambiente es donde más participación hay. Tú estás mencionando esto, por ejemplo, de llevar a Presidencia del Consejo de Ministros. No me parece mala idea, pero entonces tendríamos que pedir lo mismo al otro sector. Porque si yo voy a crear un lote de hidrocarburos donde ya hay un área natural protegida, entonces con esta lógica yo también tendría que someter la aprobación de un lote de hidrocarburos a otros sectores que ya tienen intereses en esa zona mucho antes del lote de hidrocarburos. Entonces yo creo que tiene que funcionar por ambos lados, ¿no? Porque hay bienes económicos, bienes sociales y bienes ambientales. ¿No hay ningún caso, todavía no se ha registrado algún caso desde un punto de vista multisectorial en algún lugar? Hay casos de que existen zonas reservadas o que existen áreas naturales protegidas donde las empresas petroleras trabajan muy bien con el área. O sea, hay casos exitosos donde uno puede ver que la empresa petrolera se compromete con el área natural protegida, aporta al área natural protegida. La recupera en algunos casos, ¿no? Claro, y aporta al proceso, ¿no? Hay casos exitosos, por ejemplo, Hand Oil es una empresa que está trabajando de manera muy cercana al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, es posible. Si Hand Oil lo ve como una posibilidad, yo creo que otros también lo pueden ver. Lo que pasa es que es un temor muy creciente de algunas empresas petroleras que están trabajando en el norte del país, de la posibilidad que se cree una zona reservada para protección de zona marino-costera. Entonces, digamos que siento yo que hay una presión muy fuerte para limitar la creación de estas zonas reservadas por intereses que en este momento que existen, ¿no? Esa, por ejemplo, es lo que sostiene la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ¿no? Que tiene un temor a la creación de estas áreas porque va a considerar que se van a limitar ciertos derechos al interior de la zona reservada, pero
la ley dice que no hay ninguna limitación, pero hay si es casos que, si es que hay que donde se tener puede, ¿no? determinadas restricciones para proteger el ecosistema, o sea, por más inversión que haya, esa es responsabilidad del Estado preservar esos espacios. Definitivamente, ¿no? y como te digo, si tú me dijeras que no es posible, pero como te digo, hay el caso de una empresa que ya trabaja con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entonces, digamos, ¿por qué Hanoi lo puede hacer y los demás no pueden trabajar de manera cercana Porque al cuesta Cernam, más, ¿no? pues. Claro, ¿No? ese es el problema, Hay ¿no? que invertir. Que el tema ambiental se sigue viendo como un costo y no como un beneficio que redunda finalmente en el propio trabajo de la empresa, ¿no? De acuerdo, eso es un tema interesante, Sí. ¿no? que ver, pero también por otro lado, el hecho de bajar las multas, de disminuir las multas, afecta definitivamente a la OEFA, por ejemplo. Sí. Sin embargo, la OEFA no hace de las multas su nivel de ingresos, ¿no? En realidad lo que tiene que hacer es supervisar, vigilar, cuidar que nadie genere algún tipo de daño y no solamente esperar que alguien contamine para luego ponerle una multa. Claro, definitivamente yo creo que en la OEFA, por ejemplo, hace poco el Ministerio del Ambiente ya aprobó el régimen de incentivos que debería promover el OEFA. Entonces yo creo que es cierto, tiene un brazo de incentivos que ha estado un poco dormido, también tiene un brazo de sanción. En el caso del OEFA hay que recordar que el tema de la fiscalización ambiental está ahora en OEFA, pero la fiscalización ambiental se lleva en el sector desde el año 93. O sea, tenemos más de 20 años ya con este sistema. No es un sistema nuevo, no es un sistema en el que las empresas tienen que aprender algo nuevo. Es un esquema en que las empresas lo que tienen que tratar de hacer es mejorar sus estándares ambientales para evitar estas sanciones. Y yo creo que si la lógica es que las multas no sean utilizadas como un recurso directo de la empresa, de la entidad pública, esto tendríamos que aplicarlo a todas las instituciones, incluida SUNAT, por ejemplo, porque en el caso de SUNAT, que es un organismo con una parte de fiscalización recaudadora, tú sabes que cuando tú no pagas tus impuestos, ¿no es cierto?, Claro, al mes multa, siguiente... ¿no? Tú ni siquiera has respirado, ya la SUNAT te manda tu... Son eficientes. Son Eso eficientes. hay que reconocerlo. Y está bien, ¿no? Porque todos estamos obligados a pagar nuestros impuestos. Igual en el caso de un fiscalizador, o sea, la eficiencia de OEFA parece que le ha jugado en contra, en el sentido de que se ve como un peligro y lo que se quiere es disminuirle los recursos. Entonces yo creo que si lo que queremos, como dijo el presidente Humala en su discurso, es eliminar los incentivos perversos, entonces eliminemos los incentivos perversos a todas las entidades públicas, ¿no? A todas, aquella entidad como SUNAT, como Indecopi, que tiene un interés por recaudar porque finalmente eso va a ser parte de su presupuesto. Ahora, esto no significa que con el propósito de promover más inversiones se disminuyan los estándares de la calidad ambiental. En teoría no debería ser, ¿no? Los límites máximos permisibles tampoco se vean afectados. Recién se ha regulado todo eso, es decir, estamos entrando a mecanismos de control que se usan en otros países. O sea, no estamos alejados de una realidad distinta, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que, como tú lo señalas, no estamos alejados de eso. Yo creo que esa es una norma que debería aplicar a todos. Y además también hay otro tema a considerar, que es el hecho de que, como tú lo señalas, estos estándares ambientales vienen desde hace muchos años. Es cierto que hay casos en los que uno puede decir han sido un poco más severos que otros, pero el estándar de calidad ambiental lo que quiere es proteger la salud de las personas y el ambiente. Entonces, si nosotros renunciamos y se basa en normas internacionales, claro, ¿no? O sea, no es que se les ocurrió. No. Son estándares internacionales, son estándares mundiales. Son estándares muy similares en algunos casos. Entonces, si nosotros queremos renunciar a ello, lo que estamos diciendo es que vamos a renunciar a la posibilidad de proteger nuestra salud y proteger el ambiente. Y finalmente, en el caso de la reducción de las multas, me preocupa el hecho de que sea el propio Estado el que renuncia a su potestad de sanción. O sea, tú tienes un Estado que tiene el deber de proteger a las personas y que tiene el deber de aplicar su potestad sancionadora y dice, no, yo voy a reducir al 35% de las multas. Entonces, a mí me parece que linda con lo inconstitucional el hecho que el propio Estado renuncia a esa posibilidad de ejercer su potestad sancionadora, ¿no? Yo creo que eso es una parte nada más del problema, ¿no? Porque no se trata de disminuirle las multas o condonar multas. Yo creo que no está el problema por ahí. Lo ideal sería tratar de construir un escenario que permita que vengan las empresas de primer nivel, ¿no? Las que cumplen con los estándares en otros países, a que esas buenas prácticas las apliquen en el Perú. Eso sería lo ideal. Mira, hace mucho tiempo yo siempre pongo el caso, cuando, no sé si recordarás tú, Repsol decía que invertir en la planta para tener un diésel más limpio, en el caso de azufre, era muy costoso y que por lo tanto esperaban que primero fuera Talara y ellos lo iban a hacer porque era un poco complejo. Nosotros le estábamos pidiendo que lleguen aunque sea 500 partes por millón, cuando en ese momento tenían 5.000 partes por millón de azufre en el diésel. En el combustible.
En España tienen 5 partes por millón. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que en España puedan tener 5 partes por millón de azufre en el diésel y que los peruanos tengamos que sufrir en ese momento 5.000 partes por millón? Es que en España pues los multan, los intervienen, Claro, les exigen. y acá queremos debilitar las normas de fiscalización. Entonces me preocupa además que pareciera que el mensaje no solo es en lo ambiental. Pareciera de la nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas es que están... ¿no es cierto? Están perdonando deudas laborales, tributarias, están diciendo que SUNAFIL también aplica un sistema muy similar al de la UEFA. Entonces, siento que todos los peruanos queremos que haya más promoción, que haya promoción de las inversiones, porque todos los peruanos vamos a tener trabajo, todos los peruanos vamos a ser beneficiados. Sí, pues, pero si ello no implica un análisis de política pública de cómo se relaciona bajar estándares ambientales y perdonar multas, ¿no es cierto?, por aquí y por allá. El Ministerio del Ambiente, bueno, se ha puesto firme, ¿no? Y ha dicho, no vamos a ceder, no vamos a retroceder en esto. Esperemos que esta decisión que ha tomado el ministro Manuel Pulgar Vidal ayude a encontrar mecanismos que permitan, sí, promover más inversiones sin tener que sacrificar la calidad de las mismas. Sí. Te agradezco mucho, Isabel, por estar aquí con nosotros. Gracias por haber venido. Julio. Ha sido Isabel Calle, directora del programa de políticas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, conversando con nosotros, expresando sus preocupaciones, su punto de vista respecto de estas medidas. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver con más, con la siguiente conversación en segundos.